Bueno, aquí seguimos en nuestro espacio, Voz Vespertina, y tenemos un invitado muy especial, nuestro querido amigo Daniel Santos, que es miembro del Comité Central del PLD, y también una persona con la que yo estuve anteriormente teniendo algunos espacios donde discutíamos sobre el tema de la ley de partidos, y por eso quisimos invitarlo para que viniera hoy a compartir con nosotros su opinión sobre este tema, porque en este caso, tanto Daniel como yo siempre hemos apelado por el tema que haya más democracia, más control del tema presupuestario, que eso nunca se habla. Y quería ver cuál sería en este nuevo escenario, Daniel, cuál sería tu opinión. Aquí estamos Hernán Paredes y el amigo Cristian Mota. Pues nada, cuéntanos cómo tú estás y de una vez nos vamos al mambo. Bienvenido a Voz Vespertina, Daniel Santos. Un abrazo. Saludos. Lo tenemos. Cristian, Hernán y mi compañera de siempre, Claudia Rita, compañera ideológica, compañera de programa y compañera de batalla. Así es. Bueno, estoy bien en Santiago. Ustedes saben que ahora vivo en Santiago. Y nada, gracias por la invitación a su programa. Algún día quiero ir allá al estudio porque da envidia, Claudia, qué bonito está. Ah, ya tú Gracias, sabes, gracias. mira tu espacio aquí está. A tu orden aquí. Yo me echo panchín para acá y tú vienes Bueno, y te entrevistamos. hablamos de la ley de partidos, de la ley de régimen electoral. Otra vez entra el debate. Ustedes saben que la Junta Central Electoral ha propuesto una modificación tanto a las ley de régimen electoral como la ley de partidos políticos, es decir, específicamente la ley 3318, que es de partidos de agrupaciones y movimientos políticos, y la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral. Entonces, la nueva Junta Central Electoral presenta sus motivaciones para la modificación y evidentemente casi plantea una propuesta de modificación de la ley. Es muy amplio la propuesta, pero yo creo que hay dos puntos que debemos que enfocarnos. El primero, vuelve al debate el tema de si listas cerradas o si voto preferencial. ¿Qué significa esto? Para nosotros, y Claudia se va a sentir muy identificada con lo que le voy a decir, este debate se supone que ya no debería estar otra vez en la palestra. ¿Por qué? Porque tenemos el voto preferencial fruto de que las listas cerradas traían el problema de que no era democrático. Ahora, ¿qué sucede? Cada vez que sometemos cambios a las normas en nuestro país, es justo decir que luego de su aplicación uno puede entonces repensar si lo que nosotros estamos buscando, los resultados van en la línea de eso. Resulta que ahora la Junta Central Electoral plantea volver a la lista cerrada. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Bueno, no podemos volver a la lista cerrada porque lo que nos trajo como resultado tener el voto preferencial era precisamente provocar que los ciudadanos tuvieran más participación a la hora de tomar la decisión y que no se le dejara a las cúpulas de los partidos la selección a dedos, antidemocrática y totalmente, digamos, que coaccionada de poner las listas a los candidatos que nos representarán en los cargos públicos. ¿Qué sucede? Es cierto que el voto preferencial trae ciertos problemas. ¿Cuál es el problema? De que ahora el dinero, que además trae conflictos internos en los partidos, porque resulta que ahora yo no compito con una persona de otro partido que tiene una idea distinta, que tiene posición distinta a mí, sino que el voto preferencial uno compite directamente con los propios compañeros del partido y eso causa fricción, causa división, y entonces eso también es un problema democrático que tenemos que resolver. ¿Qué nosotros planteamos? Busquemos una solución alterna. ¿Qué solución podría ser? Hay dos. Yo tenía una la semana pasada, pero no me opongo a otra idea que surgió en el debate en las redes sociales. La que propongo es, bueno, si nosotros tenemos distritos plurinominales
en lo que tenemos obligatoriamente que tener sistemas de repartición de votos que sean vía lista cerrada o vía voto preferencial, y esa repartición tenemos que usar un método para repartirlo, que tiene que ser, por ejemplo, dos de los más conocidos, o el método de Víctor de Hon, o el método de, bueno, se me olvidó el otro, pero ahí son los dos métodos más conocidos, uno que beneficia a los partidos políticos mayoritarios y otro que beneficia a los partidos políticos minoritarios. Yo creo que si el método es lo que estamos cuestionando, entonces hagamos circunscripciones uninominales. ¿A qué me refiero? Las circunscripciones uninominales son como las que tenemos con los alcaldes y con los directores de distrito y con los senadores. Cada partido propone un candidato para cada demarcación. Y si, por ejemplo, Santiago tiene 18 diputados, de los 18 diputados que tiene la provincia de Santiago, la circunscripción número 1 tiene, por ejemplo, 8 diputados, esa demarcación que compone la circunscripción número 1, lo que deberíamos hacer es que la dividimos en 8 distritos uninominales donde cada partido elige un candidato. Pero eso no es un invento de Daniel Santos, eso es un método de elección que incluso la elección más reciente que acabamos de ver es la elección de Alemania, donde Alemania, la mayor cantidad de representantes al Parlamento alemán se eligen por este método. Es cierto que ellos tienen unos representantes que se eligen vía listas, pero la mayoría de los representantes que se eligen para el Parlamento de Alemania se eligen por circunscripciones uninominales, donde también se ve así, que nosotros lo conocemos muchísimo más. Digo los dominicanos. Bueno, las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Incluso los Estados Unidos se la pasa redividiendo la circunscripción a cada rato. Sí, eso se llama gerrymandering. Bueno, tú sabes que el que hace la ley dicen que también hace la trampa. Pero eso siempre lo hace el Congreso, una comisión del Congreso. Tampoco es que esas circunscripciones se cambian de una manera tan fácil. Lo que ellos cambian en las circunscripciones uninominales es que cuando ellos se dan cuenta que hay sectores que son, por su concepción cultural, por su concepción política, socioeconómica, votan más fácil a un partido que a otro, cuando esos partidos ganan la mayoría y la forma como está distribuida la circunscripción uninominal, agregan otros sectores. Es como si nosotros agregáramos otros barrios a la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que por la forma como está diseñada la circunscripción 1 del Distrito Nacional, es un voto clase media, un voto más consciente, un voto más crítico. O tú le pongas los sectores más populares y se lo agregue a esa circunscripción para tratar de cambiar la distribución sociopolítica y económica que hay en esa demarcación. Pero ya eso es otro debate. Daniel. Le hablaba entonces de dos ideas. La que yo planteaba en las redes sociales, que vamos a establecer circunscripciones uninominales, porque además también democráticamente nos da la posibilidad de que la representación territorial cobre sentido. ¿Por qué? Porque en las circunscripciones electorales o en las demarcaciones donde hay voto plurinominal, aunque no haya circunscripciones, siempre se imponen los lugares donde hay más popular, o sea, hay más personas. Específicamente los municipios cabecera. Y los municipios que no son cabecera a veces no están representados en esa comunidad. ¿Qué yo digo? Bueno, la distribución por distritos uninominales podría dar candidaturas a territorios que antes no tenían representantes. Entonces eso sería más democrático. Interesante, Daniel, la propuesta que tú haces, pero la realidad, bueno, acá nos mata el mito y excelente propuesta, pero entendemos que los partidos políticos son los propios antidemocráticos en República Dominicana y los hechos están ahí porque tenemos una ley y a través de la ley señalamos. No permitimos que la clase política o más bien los miembros del partido, los que no son allegados a quizás los dirigentes principales, puedan participar en un hecho democrático. ¿Entenderías tú que esto pasaría
ante esta oligarquía política rancia que no quiere permitir el progreso de los demás miembros de su partido? Mira, yo creo que en el debate las opiniones importan. Yo no doy mi opinión porque yo creo que vaya a pasar o no. Yo doy mi opinión como una colaboración al debate político. Si fuera por lo que quieren, lo que mandan, aquí nunca se progresaría. Los propios diputados y diputadas no harían una ley que le impida a ellos seguir manteniéndose en la función que ocupa. Eso es una gran realidad, lo que tú dices. Ahora, yo creo que los ciudadanos tenemos que comenzar a imponer temas al debate y a participar, porque desde que uno participa, el debate mejora y el debate cambia. Daniel, mira, a mí me parece bien las propuestas que está haciendo la Junta, muchas ideas interesantes como reducir el dineral que se gasta en la campaña, los candidatos, por ejemplo, pero a mí particularmente me ha vuelto pesimista, que no es normal en mí, con esta nueva propuesta de reforma a las leyes de régimen electoral y ley de partido, es el tema del transfugismo. Y precisamente quien está en la Junta ahora era quien presidía el Tribunal Superior Electoral, que fue el tribunal que validó todo el transfugismo que vimos en las elecciones pasadas. El caso del expresidente Leonel Fernández, compitió en una primaria en el Partido de la Liberación Dominicana y luego compitió en las elecciones generales por otro partido. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cuál es tu opinión para solucionar el tema del transfugismo que tanto daño hace al sistema democrático dominicano? Mi opinión es la misma tuya. El presidente de la Junta Central Electoral, antes de estar designado en esa función pública, su función anterior, el día antes de asumir la presidencia de la Junta, era presidente del Tribunal Superior Electoral. La ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral establecían disposiciones donde quien se iba de un partido a otro quedaba inhabilitado para poder ejercer su derecho a ser elegido, porque ya ese derecho lo había accionado en una elección anterior. Entonces no podría decir que se le estaba violando su derecho a ser elegido cuando ya él se sometió a una elección. Y casi siempre los que se van son los que pierden, porque quien gana no tiene razón para irse. Entonces, ¿qué sucede? En democracia también, porque es un concepto muy amplio, en democracia no solamente es la libertad de participar, la democracia también necesita que se respeten los resultados luego del proceso. Claro. Entonces, el presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, en ese momento era el presidente de la Junta. Él no puede alegar ignorancia. De hecho, el alegato, la jurisprudencia que se ha creado es producto de una decisión que él presidía. Exacto. Entonces, cuando él ahora somete un proyecto para tratar de luchar contra el transfugismo político como figura jurídica para el sistema electoral, entonces me parece risible. De hecho, diría que democráticamente sería un fraude democrático, porque me está relajando, me está viendo la cara de pendejo. Mira, yo quería aprovechar, Daniel, primero para quizás contarle un poquito a la audiencia sobre la diferencia de lista cerrada y lista abierta, porque a veces entendemos que todo el que nos está mirando entiende el concepto y no necesariamente es así. Lista cerrada es sencillamente usted vota por su alcalde, ¿verdad? Y según la cantidad de votos que saque ese alcalde, hay una lista interna de las personas que van a ser regidoras, que va, por ejemplo, del 1 a la cantidad de regidores que necesita esa área. Si yo estoy en la número 1 de la lista y ese candidato o candidata tiene una cantidad tan importante de votos, quizás yo ni siquiera tenga que hacer campaña porque voy a ir por arrastre. Y esa persona, según saque más votos, pues va a sacar más cantidad de regidores como de arrastre. Igualmente pasaba antes con el tema de las diputados. O sea, uno votaba por el senador y había una lista de diputados. Según ese senador o senadora sacara una cantidad, o el partido sacara una cantidad de
de votos, entonces arrastraba esa lista. ¿Qué pasaba con esa lista? Que eran los partidos de manera interna que la sometían a la Junta. En esa lista está quizá Hernán en el número 1 y Claudia Rita en el número 25. Yo, según las encuestas y lo que voy a sacar, tengo muy poca posibilidad de entrar, pero Hernán, sin hacer mucho esfuerzo, sí iba a pasar. O sea, era la diferencia. ¿Qué se hizo? Bueno, que cada regidor y regidora buscara su voto. O sea, que usted le marcara la cara como una forma de quitar ese privilegio. Entonces se llevaba tanto a las internas para que las personas eligieran y no que los partidos sometieran listas, y también hacia las elecciones. Ahora, como tú dices bien, quizás los resultados no han sido esperados porque también vivimos en una construcción. Nuestra democracia es una construcción. Y eso que plantea Daniel hace lo siguiente. Aquí se distribuye la cantidad de diputados y diputadas según la cantidad de personas que viven en una provincia o en una demarcación o en una circunscripción. Si, por ejemplo, en el Distrito Nacional se compite por 6 plazas, por 6 escaños, es decir, por 6 o 8 diputaciones, porque no me acuerdo el número exacto, tú tienes que tener 8 candidatos o candidatas de cada partido. Pero, ¿qué pasa? Cada candidato tiene o candidata saca sus votos individuales, ¿ok? Por lo cual, es lo que dice Daniel, tú tienes que competir con el de afuera, o sea, es decir, con el de partido de oposición, más con el otro o la otra candidata que tengas al lado, porque mientras más tú sacas, mejor. Ahora, con el sistema de Home, que es el que mencionan de conteo de votos, de una manera u otra, tanto saca el candidato y la candidata como el partido, y de cierta forma puede hacer un arrastre a mayor cantidad de curules. Bueno, si se hace el tema ¿cómo se llama? Que nada más sea uno, como tú le dijiste el nombre, uninominal, lo que se haría es que se coja un cuadrante, por decir un número, por decir un ejemplo. Bueno, de la Lincoln hasta la no sé qué, hasta la Luperón, ahí es un diputado o una diputada. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que ahí va cada partido, va a tener una diputada o un diputado de candidato. Y ya la fricción y el pleito interno de que no me quite tu voto a mí, o sea, del mismo partido, se va a quitar. Pero además hay algo fundamental. Inmediatamente pasa eso. Entonces, el alcance que tiene que tener la campaña electoral de esa persona, pues es menor, porque tú no tienes que poner una valla en la 27 porque esa no es el que va a votar por ti. Tú te tienes que poner tu asunto en tu comunidad, por donde tú es que vas a tener los votos. Entonces, eso ayuda una cosa con la otra. Y algo también que quería sacar a colación, ya que Daniel dijo que éramos compañeros de batalla, y después que viene mi pregunta, es que este tema de la ley de partidos políticos no se lo dejemos a los partidos. Es un tema de la ciudadanía, señores, importa. La democracia no se construye nada más atento al tema, porque después nos quejamos de las élites partidarias. ¿Qué es lo que más nos conviene como país? Tener cada día mejor forma de gobernar, porque se hablan de los gastos, pero eso sería una manera de no tener el tema de los gastos tan exorbitantes. Y otra cosa también es que el tema que tú planteaste, Hernán, de que la persona que ahora está haciendo el tema de la Junta Central Electoral, diciendo todo eso, apoyó el transfugismo en su momento cuando estaba en el Tribunal Superior Electoral, pero cuando nosotros estuvimos peleando por la ley de partido, ahí estaba Castaño, pero también Finjus, que era el hermano, y también la gente de Fungló, de cierta manera, iba dando brotes y coincidía para ir quizás dañando todos los logros democráticos que se querían. Pero anterior a eso, la ley de partidos también, quien hace una propuesta de ley bastante buena fue también Roberto Rosario, que fue presidente de la Junta Central Electoral, y luego que se fue para la AFP, entonces estaba en desacuerdo con una serie de planteamientos que estaba en la ley que él mismo creó. Entonces, por esto es que yo hago un llamado a la ciudadanía para que entendamos esta situación, porque aquí está cada cual habla de sus intereses personales, y quería preguntarte para que me dijera cuál era la otra solución que tú estabas planteando, además del que toma uninominal. Y quiero plantear la otra solución, porque yo creo que cuando uno hace su propuesta tiene que ser serio y también decir cuáles son las cosas negativas que puede traer la propuesta que uno tiene. Y me explico, las circunscripciones uninominales y las circunscripciones plurinominales no es que unas sean buenas y otras sean malas. El problema es que tú tienes o dos métodos de elección.
Si lo hace plurinominal, tiene que tener un método científico de distribución de escaño. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que vota es mayor a la cantidad de gente que sale electo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un método matemático para buscar eso. Tú no puedes decir que voy a eliminar el método y que sea simplemente lo que salga más votado, porque al final de cuentas, democráticamente, no es lo correcto. Ahora, ¿cuál es el problema que traen las circunscripciones uninominales? Que el partido, si las personas votan en función del partido, el partido que esté mejor en la sociedad se puede llevar una mayoría aplastante. ¿Entiendes? Porque como gana uno solo por cada distrito uninominal, si el partido X es el partido que tiene más simpatía en todo el territorio nacional, con pocas excepciones, el partido X se llevará la mayoría de las candidaturas en el territorio. Eso pasa como una de las cosas negativas. Pero la verdad es que no es negativo. Hay forma. No es negativo porque en una democracia eso es lo que vemos. En una democracia eso es lo que tenemos y es lo que queremos. Y por ejemplo... Lo que pasa es que la democracia tiene dos protecciones. Tiene que se impone la voluntad de la mayoría, pero no la tiranía de la mayoría. Porque las minorías son parte de la sociedad, son parte del pueblo. Y las minorías también tienen que tener garantías de derecho de ser escuchados, de participar. ¿Entiendes? Entonces, verdaderamente yo, en la propuesta que estoy redactando, digo, bueno, para tratar de solventar eso, como tenemos una cantidad de diputados nacionales, que los diputados nacionales solamente sean para los partidos minoritarios. ¿De acuerdo? Bien, mira, y yo voy a hablar más contigo sobre esta propuesta porque me interesa. Por ejemplo, yo soy de la provincia de Altagracia, en específico del municipio San Rafael del Yuma, con 15,000 votantes. Pero ¿qué sucede? Que la provincia de la Altagracia solamente tiene una sola circunscripción. Entonces, con esto abriría la oportunidad de que yumeros, como se nos conoce, participen en el debate y participen como a ser electo al Congreso, porque obviamente es un municipio pequeño en comparación con el municipio de San Bernardino de Higüey, que comprende a Verón. Entonces, esa es una oportunidad más democrática para que se elija más a los diputados de eso, como tú le llamas, esas demarcaciones que no tienen representación. Voy a hablar de eso y es posible que escriba hasta de ese tema porque me interesa. En derecho electoral, eso es muy conocido. Una de las situaciones de los grandes debates siempre son cómo repartimos las cosas, si conclusiones plurinominales, si conclusiones uninominales. En este país la tenemos las dos. Como decía, los alcaldes están en una circunscripción uninominal o en un distrito uninominal. Solamente se elige un alcalde, solamente se elige un candidato a alcalde por partido. O sea, nosotros tenemos los dos. Lo que estamos planteando es que el Congreso Nacional, lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, los representantes se atiendan a circunscripciones uninominales también. Daniel, tú eres dirigente político, un joven dirigente político y perteneces al más alto organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, el principal partido de oposición. No pudiéramos terminar esta entrevista sin preguntarte cuál es tu valoración de este año y algo más de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Fíjate, lo que diría es que estamos frente a una gestión que todavía uno no deja de sorprenderse, mucha improvisación. Soy santiaguero, yo soy con Santiago como el Sergio Vargas con Villa. Y aquí en Santiago hoy tenemos una situación muy especial. El presidente ha hecho un primer palazo de una obra que no está en el presupuesto. Porque no está en el presupuesto, no puede haber sido licitada y ya le está dando el primer palazo. Pero que no lo ha hecho por primera vez aquí. Es que el año pasado, para esta fecha, el presidente hizo un primer palazo de una carretera que se llama la autovía del Ámbar, que va a unir a Santiago con Puerto Plata. Se dio el primer palazo de una obra que todavía no se ha licitado. Entonces, cuando uno ve este tipo de situación, uno dice, mira,
cuando yo hablo en contra del gobierno, la gente va a decir que ese es un PLDista que está bravo porque ya salió del gobierno y como no saben estar fuera del gobierno, todo lo que hace el gobierno se lo encuentra mal. Ahora yo me pregunto, frente a hechos como esto, de una improvisación tal, de un populismo tal, ¿qué otra cosa puede decir un dirigente político o, digamos, un ciudadano común? Que este gobierno llegó a donde está, atacando al gobierno anterior, criticando todo, crispando la sociedad, y ya a un año de gobierno comienza a recibir lo que sembró. La crispación no se ha ido. Yo creo que la pandemia, o sea, hay dos cosas que ha crispado mucho la sociedad: la campaña electoral y el gran tiempo que duramos trancados. Porque se supone que la crispación de la campaña debió pasar el día de las elecciones. Sí. Porque si los resultados fueron contrarios a quien gobernaba, entonces yo me imagino que había alegría. El problema es que no tenemos alegría. Aquí en Santiago hay muchísimos apagones. Yo estoy agradeciendo que hay luz y puede estar aquí hablando con ustedes, porque mi susto era que en cualquier momento se interrumpiera la señal porque se iba la luz. Entonces, los servicios están peores. Hay incertidumbre. La crisis económica no la voy a hablar porque dicen siempre que los PLDistas hablan de crisis económica cuando no están en el gobierno y que ahora estamos en una pandemia y bueno, vamos a dejársela, estamos en una pandemia y una crisis mundial. El problema es que yo tengo incertidumbre porque yo tengo miedo y tengo la desesperanza de que voy a seguir peor, no que me voy a mejorar. Entonces yo creo que esta gente que tienen un año lucen muy viejos, lucen muy cansados. A nosotros, los que somos de partido de oposición, lo que tenemos que hacer es, y lo que nos motiva, a seguir trabajando para ser una opción real a los desastres de este gobierno. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, querido, ya tú sabes, cuando tú quieras. Así es, esta es tu casa. Puedes venir directo y en vivo, que en la capital no te hemos hecho nada. Te invito a cenar cuando venga. Tú sabes que yo no como mucho y se nota. Pero sí. Yo paso hambre pero con compartir Daniel, que con no tiene nada. ustedes es un placer. Contigo, Claudia, que eres mi amiga de muchos años, Hernán también. De hecho, mi jefe político ahora, según el comité político, es el papá de Hernán. Que me trata digo que por la amistad me trata mejor. Y aunque es muy democrático y trata a todo el mundo bien. Que fue quien nos dio el espacio para nuestro primer debate, Cristian. Cuando nosotros estábamos peleando por la ley de partido, la primera persona que dijo que iba a debatir con nosotros fue Melanio Paredes, y nosotros se lo agradecemos muchísimo porque cuando nos dio nosotros esa no oportunidad. soñábamos que íbamos a ser miembro del comité central del PLD. Qué bien, hermano, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a Cristian. Bye. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más en Voz Vespertina. No se vayan.